Buenos días, mi nombre es Ginette Gabriela Labrador Fernández, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú. Actualmente estoy cursando la cátedra de Procesos Fundamentales de Psicología a cargo del profesor Abraham Colina. En esta oportunidad me voy a exponerles acerca de la emoción. A manera de introducción, las emociones forman parte esencial del comportamiento humano, ya que influyen en la manera en que pensamos, actuamos y nos relacionamos con los demás. Comprender los componentes fisiológicos, cognitivos y sociales permiten identificar cómo emergen, se expresan y se regulan en distintos contextos. Desde el papel del sistema límbico hasta las expresiones culturales de la emoción, en este estudio vamos a explorar los principales enfoques teóricos y los mecanismos involucrados en la experiencia emocional. Asimismo, se abordan las diferencias entre lo que es el sentimiento, el estado de ánimo y la emoción, así como el estrés como una respuesta emocional compleja, sus causas, consecuencias y estrategias efectivas para afrontarlo. La presentación invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer y gestionar nuestras emociones para favorecer el bienestar propio y también el de los demás. En relación a los aspectos definitorios de la emoción, particularmente traigo a la mano dos distinciones o dos conceptos. El primero, entre la variedad de conceptos que exige, está el Estudoku en su página 2, que es el material proporcionado por el doctor Abraham Colina, y dice que la emoción es un proceso psicológico adaptativo que tiene la finalidad de reclutar y coordinar al resto de los procesos psicológicos cuando determinadas condiciones de la situación exigen una respuesta rápida y efectiva para ajustarse a los cambios producidos en el medio ambiente. Y está también desde la perspectiva del doctor Humberto Maturana, quien plantea que cuando se habla de emociones se hace referencia al dominio de acciones en que una persona se mueve. ¿Qué quiere decir esto desde la perspectiva del doctor Humberto Maturana? Para el doctor Humberto Maturana, los seres humanos viven un continuo emocional porque vivimos una deriva natural. No todo el tiempo estamos contentos, no todo el tiempo estamos rabiosos, no todo el tiempo estamos tristes. Ahora, se podría decir que en la emoción en el que quizás deberíamos movernos un poco más es la emoción del amor. ¿Por qué? No ese amor en cuanto a lo que culturalmente se ha manejado como sentimiento o como la pasión que uno siente hacia otra persona, no. En este caso, la emoción del amor es aquello que funda, valga la redundancia, lo humano. ¿Ok? Por ejemplo, es la aceptación del otro como legítimo en convivencia. Entonces, eso es lo que es la emoción del amor. Y es por eso que Maturana dice que los seres humanos vivimos un continuo emocional, porque vivimos en una deriva natural. Aunque hay personas que manifiestan que digamos, efectivamente, las emociones no son prolongadas, no son, digamos, ilimitadas, sino que tienen un tiempo limitado, ¿no? Porque vuelvo y repito, nosotros no estamos todo el tiempo tristes, ni alegres, ni rabiosos, ¿ok? Aunque para el doctor Humberto Maturana, cuando experienciamos dos emociones al mismo tiempo, entonces eso es lo que él llama emocionea. Estas emociones tienen ciertas funciones y características. Hay tres grandes funciones, que es la adaptativa, la social y la que tiene que ver con la parte emocional. En cuanto a la función social, la emoción nos ayuda, perdón, en cuanto a la parte adaptativa, cuando hablamos de que es adaptativa, como también el concepto lo manifiesta, decimos que nos ayuda a responder de manera efectiva a lo que sucede en nuestro alrededor. Es decir, prepara nuestro cuerpo y mente para la acción. Es como un sistema de alerta y de preparación interna. Por ejemplo, imagino, particularmente yo le tengo miedo a los perros, cuando yo voy caminando por la calle y de repente escucho a un perro, me muevo en la emoción del miedo. Entonces, esa emoción del miedo prepara mi organismo, bien porque, por supuesto, mi corazón se acelera, los músculos se me tensan, la sangre fluye más rápido, precisamente para quizás prepararme para correr, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conducta apropiada? Bueno, la mayoría de las veces corro para alejarme
del perro. Entonces, eso es lo que se llama la función adaptativa de la emoción. ¿Okay? En cuanto a la parte social de la emoción, cuando hablamos de la parte social de la emoción, es que las emociones no solo me afectan a mí, sino que afectan a las personas que están a mi alrededor también. Cuando expresamos algo, cuando de pronto mi parte corporal puede, estoy triste por algo, estoy enojada por algo, entonces, por supuesto, pongo cara de tristeza, frunyo digamos, el ceño, los hombros caídos, quizás los ojos un poco llorosos. Entonces, esa expresión, ese lenguaje corporal y facial comunica una tristeza. Si hay alguien que está a mi lado y lo nota, lo percibe, entonces se me acerca, me dice qué me está pasando, qué siento, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver, que tiene una función social la emoción. Okay. En cuanto a la función motivacional, las emociones no solo acompañan, digamos, la conducta motivada, sino que pueden ser la fuerza impulsora detrás de ella. Es decir, una emoción puede iniciar una acción, dirigirla hacia un objetivo específico y determinar con qué intensidad la realizamos. Es como la intensidad, digamos, de la acción. Por ejemplo, el deseo de lograr que esta exposición salga bien, por ejemplo. Entonces, la intensidad es que yo me preparo más, que yo investigo, okay, que yo me esfuerzo más, precisamente porque quiero que, digamos, esto salga bien. En relación a las características de la emoción, ¿verdad? Porque tenemos las funciones y tenemos las características, por supuesto están los cambios en la actividad fisiológica, está la interpretación subjetiva de tales cambios fisiológicos, está la preparación para la acción o movilización del comportamiento y por supuesto está la expresión emocional exteriorizada. Es decir, aquellos que exteriorizamos nosotros. Entonces tenemos la emoción, tenemos sus funciones y sus características. El proceso emocional comprende tanto sus componentes como sus elementos. Dentro de los componentes está la presencia en las emociones de cambio fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cambios en el sistema nervioso autónomo, es decir, aumento en el ritmo cardíaco, enrojecimiento de la piel. Por ejemplo, en el ejemplo del miedo del perro, se me acelera el corazón, empiezo a sudar. En cuanto en el sistema nervioso central está lo que es las secreciones hormonales. Están las tendencias a la acción o afrontamiento que incluye acciones como la agresión, la evitación, la curiosidad o las posturas corporales, como hablábamos en lo que eran las funciones sociales. Están las experiencias subjetivas de la emoción o sentimiento, que hace referencia a lo que se experimenta cuando existe un sentimiento de irritación, de ansiedad, de orgullo. Está la emoción como un sistema de análisis y procesamiento de la información, que se asume que una misma situación puede provocar en distintas personas emociones diferentes. Y esto más adelante lo voy a apuntar mejor, ¿no? Aunque bueno, pudiese adelantar que ¿qué ocurre aquí desde la perspectiva de la biología cultural expuesta por el doctor Maturana? ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre algo, una situación, pero se evoca, una persona o varias personas lo evocan de manera distinta? Porque tenemos una historia personal. Y desde esa historia personal nuestro sistema nervioso hace las configuraciones sensoafectoras que hace. Entonces, y además de eso tenemos los elementos de la emoción. Y acá en los elementos de la emoción, dependiendo digamos, del autor, ocurre desde esta perspectiva. Yo digo que hay unos elementos que algunos autores lo explican de manera corta y otros de una manera más ampliada. En la manera corta está lo que es la valoración cognitiva de una situación y lo que es la alteración en la activación del organismo. ¿Qué quiere decir? La valoración cognitiva de una situación. Bueno, según Lazarus, 1991, la valoración cognitiva es el proceso mediante el cual una persona interpreta una situación como relevante, irrelevante, beneficiosa o amenazante para su bienestar. Esta interpretación mental es la que determina qué emoción se experimenta. Por ejemplo, tengo esta exposición.
y pienso que voy a salir mal, que no voy a saber cómo hacerla, entonces empiezo a sentir ansiedad. Pero si pienso que estoy preparada, que investigué, que me estudié los materiales que el profesor Colina nos facilitó por la plataforma, además del video, entonces, y me siento preparada, entonces por supuesto voy a sentir entusiasmo y es decir, este mismo evento, la emoción cambia según cómo la interpreto. Esa es la valoración cognitiva. En relación a lo que tiene que ver con la alteración en la activación del organismo, entonces acá tiene que ver, digamos, con los cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo como respuesta a esa emoción. Entonces, estos cambios, por supuesto, son controlados por el sistema nervioso autónomo y preparan el organismo para actuar ante una situación evaluada como significativa. Es decir, como le explica Barrett, en el 2006, esta activación fisiológica es un componente esencial de la emoción, ya que permite ajustar el cuerpo ante eventos que requieren atención, defensa, huida o interacción social, como por ejemplo lo que pasa con el ejemplo que di yo del miedo, ¿no? Por ejemplo, en relación también a lo que estoy hablando de la exposición, si interpreto que mi exposición es algo amenazante o muy exigente, y de hecho me tocó exponerla sola porque cuesta mucho, ya cada quien digamos que tiene como un grupo y me costó mucho abordar un grupo y tenía desde hace mucho tiempo estas láminas preparadas, pero me daba miedo poder abordarla porque yo decía, tengo que aprenderme bien esto, el doctor decía que tenía que mirar la cámara, entonces mi cuerpo reaccionaba, de hecho me sudan las manos, el corazón lo tengo un poco acelerado, la respiración se agita y por supuesto los músculos se tensan y por supuesto toda esta parte es la activación del organismo. Esto es lo que tiene que ver con estas respuestas físicas, digamos, inmediatas que se activan como parte de la emoción, incluso si yo intento quedarme calmada por fuera, pero el organismo no falla, es sabio. Esto es lo que se conoce como la alteración en la activación del organismo. Pero resulta que este proceso emocional es un proceso emocional ampliado para otros autores. Entonces hablan de las condiciones desencadenantes que tiene también que ver con lo que hemos estado explicando, que son los estímulos o situaciones que provocan la emoción, o sea, que pueden ser externas como una mirada crítica o internas como un recuerdo. También está el procesamiento cognitivo, que es la valoración, lo que estábamos hablando, que es la evaluación mental que hacemos de este estímulo y determina si lo vemos como positivo, negativo, amenazante o neutro. Y está la activación fisiológica, que es la respuesta corporal automática que se produce como parte de la emoción. Aquí es donde viene la taquicardia, la tensión, que le sudan a uno las manos. Y por supuesto está la expresión emocional, que son los gestos, las posturas, el tono de voz o palabras que reflejan lo que sentimos, también conocido como el lenguaje emocional o como el lenguaje, digamos, corporal. Ejemplo de esto es, por ejemplo, que un profesor me llama de sorpresa y yo puedo decir, bueno, ¿por qué me está llamando? ¿Qué hice de malo? Pasa mucho con mi hija. Mi hija muchas veces, Ana, pues le quiero hablar contigo. ¿Qué hice de malo? Y yo, no siempre que te llamo es porque hiciste algo malo. ¿Ok? Entonces pasa mucho eso, porque depende de la valoración de la situación que le está dando la persona. Si la valora como amenazante, entonces piensa que algo está mal, entonces siente como taquicardia, siente susto, pero si la valora como que es bueno, como que voy a recibir quizás un premio por las buenas notas que obtuve, entonces pues se siente la persona entusiasta y alegre. Bueno, en cuanto a las bases neurofisiológicas de la emoción, yo parto del sistema límbico y la emoción. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de la amígdala y vamos a hablar de la parte prefrontal, también tenemos que incluir el sistema límbico. En la teoría vamos a encontrar primero que la amígdala, por supuesto, es una de las estructuras cerebrales implicadas en el proceso de la información emocional. Las contribuciones más significativas recaen en estudios sobre el condicionamiento de respuestas al miedo.
Y por supuesto, junto a esa estructura está el cortez orbifrontal y el cortez ventromedial, que son las regiones de la corteza prefrontal que están especialmente implicadas en la emoción. Pero no podemos hablar de eso sin hablar del sistema límbico. ¿Por qué? Porque el sistema límbico es el corazón emocional del cerebro y está compuesto por varias estructuras que trabajan juntas para generar, interpretar y responder precisamente emocionalmente lo que vivimos. Dentro de este sistema vamos a encontrar la amígdala. Por eso digo que si vamos a hablar de la amígdala no podemos dejar por fuera el sistema límbico, ¿ok? Que por supuesto nos alerta ante el peligro. Está el hipotálamo. El hipotálamo genera las reacciones físicas. El hipocampo que conecta la emoción con la memoria. Entonces, por eso, cuando nosotros escuchamos una canción, puede hacernos llorar o una fragancia nos puede traer recuerdos de la abuela, del papá, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema límbico también se conecta con la corteza prefrontal que nos ayuda a regular las emociones. Entonces, en conjunto, este sistema permite que una emoción no sea solo una reacción, sino también una experiencia que recordamos, que interpretamos y, por supuesto, una experiencia que expresamos. En cuanto a los tipos de emociones, bueno, en la guía hablaba positivas y negativas, ¿no? Eh, y efectivamente existen emociones desde que nacemos. Nacemos con la alegría, con el miedo y más adelante, por supuesto, que se conoce como las emociones primarias. Y en la medida que vamos creciendo en la dinámica relacional con los otros, digamos que aprendemos emociones mucho más complejas como el orgullo o la culpa. Acá en la lámina pueden observar que son dos láminas en cuanto a tipos de emociones. La primera según su origen o complejidad. En cuanto a su tipo, tenemos que son básicas y que son secundarias o sociales. En cuanto a las primarias, su característica es que son universales, innatas, aparecen en todas las culturas y su respuesta es rápida. Ejemplo, alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, asco. Esto según la teoría de Ekman. Y en cuanto a las secundarias sociales, las características que son aprendidas, más complejas, dependen del contexto y la experiencia, como por ejemplo la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, la envidia. Entonces, las emociones primarias pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, una alegría es una primaria positiva y el miedo o la ira son unas primarias negativas. Bueno, en esta segunda lámina están los tipos de emociones según su valencia emocional. Entonces tenemos positivas y negativas. Las positivas, su función adaptativa es que promueven el acercamiento, la vinculación, el bienestar. Ejemplo, alegría, amor, satisfacción, gratitud. Y las negativas alertan ante el peligro o pérdida, preparan para la defensa o la adaptación. Ejemplo, el miedo, la tristeza, la ira, el asco. Entonces, acá es importante entender que tanto las positivas como las negativas son necesarias y adaptativas. No hay emociones malas, sino respuestas útiles para enfrentar las distintas situaciones. En resumen, hay 5 tipos de emociones básicas: enfado, miedo, felicidad, amor y tristeza. Las expresiones de las emociones, creo que lo hemos tratado en láminas anteriores, pero específicamente tiene que ver con la manifestación visible de una emoción que incluye expresiones faciales, gestos, posturas, tono de voz, movimiento. Y por supuesto es automática en muchas emociones primarias. Ejemplo, al sentir ira se frunce el ceño. Y por ejemplo, al sentir tristeza se caen los hombros, la mirada, etcétera. En cuanto a los aspectos culturales y sociales de la emoción, acá es importante entender las normas sociales son las que regulan cómo y cuándo expresamos emociones. La cultura influye en la interpretación y valoración de las emociones y las emociones pueden fortalecer o perjudicar las relaciones sociales. No somos seres aislados, somos seres en convivencia con otros. Y tocamos un aspecto bastante importante y es la diferencia entre emoción, sentimiento y estado del ánimo. Acá es importante entender que la emoción es un proceso inconsciente, incontrolable,
que surge por algún estímulo de manera espontánea. Y el sentimiento es la interpretación que damos a la emoción por el pensamiento. Una de las características principales del sentimiento es que somos conscientes de ello, son duraderos y tomamos decisiones respecto a ello. Mientras que el estado del ánimo es el afecto generalizado de duración más extensa sin una causa específica clara. De modo que los sentimientos agradables, como el afecto o la satisfacción, desempeñan un papel fundamental en la salud emocional y el bienestar general. Fomentan la motivación, fortalecen los vínculos sociales y contribuyen a una actitud positiva frente a ellas. Herramientas para el manejo de la emoción. Particularmente es importante, y esto es algo muy particular de todo lo que ha sido mi experiencia como orientadora, y es que es importante identificar la emoción en la que me estoy moviendo. Identifico la circunstancia y esa circunstancia en qué emoción empecé a moverme y darle nombre a esa emoción. Porque cuando yo le doy nombre a la emoción, entonces voy a poder manejar esto que me está pasando. No obstante, en la literatura dan ciertos tips, vamos a decirlo así, o ciertas herramientas, como por ejemplo la respiración consciente, que ayuda a recuperar el equilibrio fisiológico, el mindfulness o atención plena, que permite reconocer y aceptar emociones sin juzgar, restauración cognitiva o reestructuración cognitiva, que es cambiar pensamientos negativos por otros más realistas. De la programación neurolingüística se llama el encuadre. La actividad física, que libera tensiones y mejora el estado del ánimo, y la expresión emocional, que es hablar, escribir o crear a partir de los sentimientos que se están generando en función a lo que estoy pensando de esa emoción o lo que estoy interpretando de esa emoción. Dentro de las teorías de la emoción, voy a traer a la mano tres grandes teorías. Tenemos la de James Lange, que según él dice, propone que sentimos emociones como resultado de los cambios fisiológicos en el cuerpo. Primero ocurre la reacción corporal y luego interpretamos esa reacción como una emoción. Ejemplo, si vemos una serpiente, el corazón late rápido y después sentimos miedo. En mi caso, yo me inclino más a la teoría de Cannon-Barr, es decir, según Cannon, la emoción y la respuesta fisiológica ocurren al mismo tiempo, no una después de la otra. Por ejemplo, si veo la serpiente, siento miedo y al mismo tiempo mi corazón late. Bueno, particularmente yo me paralizo. Y en cuanto a la teoría de Singer, plantea que la emoción surge de la combinación de activación fisiológica y la interpretación cognitiva del contexto. Por ejemplo, si el corazón late rápido durante una entrevista, lo interpretamos como ansiedad, pero si es en una fiesta, pues lo podemos interpretar como un entusiasmo. Por ejemplo, cuando estamos bailando en una fiesta que el corazón se acelera, entonces, pero ahí es que estamos disfrutando de la fiesta. En relación a la teoría del proceso oponente, la teoría del proceso oponente fue desarrollada por Richard Solomon en 1980. Y para hacer un poco más ligera esta explicación, podríamos decir a grosso modo, digamos, de una manera más sencilla, que esta teoría, por supuesto, no actúa de forma aislada, sino que siempre lo hace en pares opuestos. Es decir, cuando experimentamos una emoción intensa, automáticamente se activa una emoción opuesta que busca contrarrestarla. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo? Es restablecer el equilibrio emocional. Por ejemplo, ante una situación de miedo intensa, entonces viene la calma, el alivio. Por ejemplo, cuando nos montamos en una montaña rusa, entonces viene la adrenalina, sentimos miedo, toda la euforia y después viene el equilibrio, viene la calma. Entonces, a eso es lo que él habla, la teoría del proceso oponente. Bueno, el estrés es yo diría una respuesta compleja emocional, ¿no? Podríamos decir que también el estrés o la definición de estrés según Lazarus y Folman en 1984 dicen que es una respuesta adaptativa del organismo ante situaciones
que percibe como amenazantes o desafiantes y que implica una activación fisiológica y psicológica que repara al cuerpo para enfrentar una demanda del entorno. Hay autores que dicen que a veces el estrés también es como como un mecanismo, no sé si decir de defensa, pero sí de alerta, en la que muchas veces cuando estamos trabajando bajo presión, digamos que nos abocamos más a las cosas, tenemos que terminar esto porque hay que hacerlo. Por ejemplo, yo ayer decía, bueno, Ginette, tienes que enfrentar, que ya has leído bastante, vamos a hacer esta exposición porque tienes chance hasta el 29 de junio y no hay otra. Entonces, hay autores que hablan en que a veces trabajar, digamos, bajo presión nos hace como que atender más las cosas, evocarnos más a las cosas. Entonces, yo pienso que aquí esta definición de estrés en cuanto a la respuesta adaptativa tiene que ver mucho con eso. ¿Qué causa el estrés? La causa del estrés pueden ser externas, factores ambientales, sociales, económicos o internas, preocupaciones, autoexigencias, pensamientos negativos o simplemente tareas por resolver. Yo lo resumo en qué me causa el estrés y que viene acompañado para mí de la angustia, o no digo de la angustia, de la ansiedad. Son tareas por resolver. Ejemplos comunes incluyen presión laboral o académica, los conflictos familiares, problemas económicos y cambios significativos en la vida, según el mismo Lazarus y Forman. En cuanto a las consecuencias del estrés, como bien lo explica Celia en 1973, el estrés sostenido puede generar consecuencias físicas, dolores musculares, fatigas, insomnios emocionales como ansiedad, irritabilidad, tristeza y conductuales, aislamientos, cambios de los hábitos alimenticios o del sueño. Estrategias para afrontar el estrés. Tenemos la reevaluación cognitiva, que es reinterpretar la situación de forma más positiva. Tenemos la búsqueda de apoyo social, que es hablar con personas de confianza. Tenemos la resolución de problemas, tomar acciones concretas para enfrentar lo que causa el estrés. Está la técnica de relajación, respiración profunda, meditación, ejercicio físico y por supuesto la organización del tiempo, que es establecer prioridades y evitar la sobrecarga y la procrastinación. Esos son para mí, digamos, a- aquellas acciones en las que podemos hacer frente al estrés. En conclusión, las emociones no solo cumplen funciones adaptativas y comunicativas, sino que también constituyen como herramienta clave para la autorregulación y el equilibrio psicológico. Reconocer su origen biológico y sus modulaciones culturales permiten una comprensión más profunda del comportamiento humano. Además, integrar estrategias de afrontamiento ante situaciones estresantes promueve una salud mental más sólida. En este sentido, educar sobre las emociones, su manejo y su expresión favorecen el desarrollo de competencias socioemocionales fundamentales en la vida cotidiana y en los distintos escenarios educativos y sociales. Bueno, hasta acá, muchísimas gracias por, por esta oportunidad y por esta exposición. En esta oportunidad, bueno, las referencias fueron varias, empezando por el material que nos facilitó el doctor Abraham Colina por medio de la plataforma, el video, también otros que ya uno había leído anteriormente, como el doctor Humberto Maturana, Lázaro, Cambat, lo que tiene que ver con Corbin, Compass, etcétera. Todos los autores acá en referencia para poder llevar a cabo esta exposición. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad.